Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mac. Buenas noches, Manuel Felipe. Bueno, vamos a hablar del conflicto de Centroamérica, los años 80, ¿no? Turbulentos. Sí, pero además lo importante fue el aporte de Venezuela Sí, señor. en la búsqueda de la paz. A la ayuda que se le dio a todos esos países. En los años 80, los países de Centroamérica vivieron conflictos armados de gran envergadura, que provocaron miles de muertes, heridos, refugiados y un dramático número de familias desplazadas. La guerra cobró dimensión internacional y llegó a considerarse incluso como la vietnamización de la zona, con la intervención indirecta de Estados Unidos y la injerencia de Cuba en el mundo comunista. Es cierto que la región ya vivía enfrentamientos desde los años 60, con insurrecciones armadas en Guatemala y El Salvador, sin contar con la resistencia del movimiento sandinista en Nicaragua, que culminó con el derrocamiento de la dinastía Somoza en el año 1979. Precisamente, la victoria del sandinismo prendió las alarmas. Para los movimientos subversivos de los países vecinos, resultaba entonces posible derrocar las dictaduras por la vía de la insurgencia guerrillera, mientras que para Estados Unidos, que venía de la derrota de Vietnam en 1975, no era posible permitir otra guerra de grandes proporciones a poca distancia de sus fronteras. Bueno, y surgió entonces la necesidad en el resto de los países latinoamericanos de evitar que la guerra se extendiera a sus territorios. En una reunión en la isla panameña Contadora, entre varios mandatarios de la región, y un enviado especial del gobierno norteamericano, quien anunció que su país se preparaba por una intervención militar si no se abría espacio para la paz. El presidente venezolano Luis Herrera Campins, presente en el encuentro, inició reuniones y gestiones con los factores en pugna, cuyas decisiones fueron finalmente decisivas para para obtener la paz. Entonces nació el grupo Contadora famoso, y Herrera Campins y su asesor en política internacional, Arístides Calvañi, iniciaron gestiones con los gobiernos demócratas cristianos y de la socialdemocracia en El Salvador, Honduras y Guatemala, que dieron paso a difíciles y largas gestiones que contaron con fuerte apoyo internacional y que condujeron a la firma de tratados de paz a lo largo de los años 90. Así es, y para conocer más sobre este proceso histórico y la importante gestión venezolana, conversaremos con el analista político Ricardo Ríos. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta #HoraClave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con la hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo Ríos. Ricardo Ríos es reconocido analista político, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además conoce mucho ese proceso centroamericano porque como educador le correspondió también estar presente en esos países, fundamentalmente en Nicaragua. Bueno, Ricardo, debe tener muchas anécdotas de esa época en la que nosotros, los venezolanos, exportábamos democracia. Cómo no, muchísimas anécdotas. Yo pasé 7 años en Nicaragua, del 80 al 87, y creo que son años llenos de gratísimos recuerdos. Yo aprendí a querer mucho a Nicaragua, un país extraordinariamente pobre y pues desde el punto de vista turístico muy desasistido, pero muy dotado geográficamente para desarrollar turismo como está ocurriendo hoy en día, cuando ya la paz llegó. Y no es que yo apoye el régimen de Daniel Ortega porque no tengo mayor identificación con él, pero creo que la situación económica ahorita de Nicaragua me da a mí mucha tranquilidad. Yo dejé grandes querencias allá y que estén bien económicamente y atendidos con salud me da satisfacción. Pero además de Nicaragua, bueno, tu visión de Centroamérica, ese proceso, porque desde Nicaragua se veía, además el triunfo sandinista fue como un estímulo para los movimientos subversivos que ya operaban en Guatemala y en El Salvador, fundamentalmente. Y que era muy grande. El proceso nicaragüense o el proceso centroamericano no se puede ver al margen del antiimperialismo. Si en algún lado en América Latina tuvo sentido la frase antiimperialista, fue en Centroamérica por el problema de la tenencia de la tierra y la no comprensión del desarrollo de una clase media intelectual que fue surgiendo en esos países, a quienes se les impidió
la participación democrática de manera natural. Muchas veces con mucho conservadurismo las compañías norteamericanas interpretaban a las organizaciones democráticas como organizaciones comunistas, pero era por el conservadurismo, es más o menos como quien le dice hoy en día comunista al Papa, que había ese tipo de razonamiento de que cualquier actitud liberal... ilógico, ¿no? Es que por supuesto, bueno, eso es una... Pero no hay cosa más lejana a la realidad que esa, pero eso marcó una situación de represión e intolerancia que acumuló gigantescas contradicciones, y la propiedad de la tierra, la represión política muy fuerte, con un irrespeto profundo a los derechos humanos, lleva a una conclusión que es muy dolorosa. Costaron 100.000 muertos las democracias en América Central. Sí, hombre. Porque para eso fue, al final uno ve a 20 años, a 30 años de distancia, y hay un gobierno como el de Daniel Ortega que ganó unas elecciones en condiciones que uno objeta y que puede creer que debe haber más apertura democrática, pero también están las elecciones de El Salvador o los mismos procesos electorales de Honduras, que recientemente tuvo un golpe de Estado. Y curiosamente el caso de Guatemala, que militarmente eran la guerrilla más vieja y mejor estructurada, y son las únicas que quedaron sin aparato electoral. El Frente Farabundo Mantí quedó con un aparato que gana y pierde, el Frente Sandinista que gana y pierde, y la coordinadora guerrillera guatemalteca no quedó con una estructura militar. Ahí la represión fue demasiado brutal también. Y bueno, yo no sé qué significa demasiado brutal, pero perdieron muchos cuadros que les impidió luego la incorporación al proceso de paz que sobrevino cuando la guerra se acabó. Un caso interesante allí de equilibrio político y también de represión fue la transición de Torrijos a Noriega. Ya en Panamá. Que fue de una base de apoyo a los movimientos insurreccionales y de defensa de la democracia, a un movimiento que primero fue pro-norteamericano, después fue anti-norteamericano, y en todos los casos muy involucrado con el narcotráfico. Ahora, Ricardo, básicamente las razones para la guerra en los distintos países, que bueno, cada uno tendría su particularidad, ¿no? Claro. Pero fueron básicamente comunes, y los desarrollos también. Dicen, por ejemplo, que en Guatemala fue más cruento que en ningún otro lado. Sí. Y en todos los fue, realmente. Horrible. El Salvador tampoco se quedó atrás, ¿no? No, es que el nivel de matanzas allí, bueno, yo nunca había estado cerca de una guerra también, y vi la guerra. Más o menos como ahora uno se consterna y dice, mataron a un estudiante de la UCB, mataron por un atraco, asaltaron a unos estudiantes en Valencia. En Nicaragua la constante era, mataron a un estudiante de ingeniería a la contra. No había semana que no enterraran a un estudiante. Era muy fuerte la impresión sobre uno que no venía en una situación de guerra, sino una democracia, que pues es noticia cotidiana la matanza de alumnos. Pero ahí en las bases comunes, sobre la pregunta, sí, incluso en Costa Rica, que se quedó sin ejército, también hay una base común, que era el problema de la tenencia y la propiedad de la tierra y la participación de las clases medias en la democracia. ¿Por qué esa resistencia? Porque las compañías norteamericanas, junto con, se aliaron para entrar al país con sectores terratenientes que tenían una conducta profundamente anticomunista, en el peor sentido de esa palabra. No solo eran, digamos, hay gente anticomunista que defiende la democracia, yo no creo en el comunismo, ni nada que se le parezca, pero estos señores asociaban con comunismo cualquier conducta que tuviera que ver... Cualquiera que pensara. Bueno, calculen ustedes qué sería Nicaragua, que el presidente del Partido Liberal era Somoza. Calculen que era... Pero sabe que hay dos antecedentes de ese tipo de proceder político de estos sectores económicos que provocaron la muerte de Sandino, en primer lugar. Claro. Y también provocaron el derrocamiento del gobierno de Arbenz, de Jacobo Arbenz. Así es. ¿No? Porque intentó algunas reformas más o menos, lógicas, ¿no? Y necesarias en ese país. Bueno, Jacobo Arbenz estuvo a la derecha de Pérez Jiménez en reformas políticas. La estructuración social propuesta por el nuevo ideal nacional era bastante más, por decirlo en términos de la época, a la izquierda de lo que propuso Pérez Jiménez. Pero Jacobo Arbenz tuvo la mala suerte, no sé cómo decirlo, de que se enfrentó a la United Fruit International Company, y esa gente simplemente decidió tumbarlo. Pero
Por eso decía que el instrumento antiimperialista en Centroamérica es inseparable. Desde el siglo anterior, el siglo XIX, hubo invasiones sistemáticas a Centroamérica. Claro. Incluso un aventurero, Walker, intentó apoderarse de Nicaragua, Honduras y parte de Guatemala para utilizarlo de pase para la guerra de secesión. Han tenido una actitud hacia esos países que por supuesto acumularon un fuerte resentimiento nacional. Ahora, Maki se refería al aporte de venezolanos, sí, ya más recientemente en el proceso de paz. Sería bueno, porque ahí hubo no solamente gobiernos, como por ejemplo de Luis Herrera, que fue particularmente proactivo en esto, sino también personajes venezolanos muy importantes que fueron factores clave para resolver aquella situación. Y además ahí se planteó una cosa importante, y es que la iniciativa de Contadora, que fue apoyada por Luis Herrera, siguió ese apoyo activo después con Jaime Lucinchi y con Carlos Andrés Pérez. Porque sí, Contadora formaba parte de la política internacional, de la Internacional Socialista. Esa es una política promovida por Willy Brandt, quien era muy aliado de los sandinistas. Él no era aliado de los sandinistas, pero así le decían en los Estados Unidos porque él se instaló en Nicaragua a evitar la invasión. Incluso en un día en que todo el mundo esperaba que la cosa ocurriera, Willy Brandt fue y visitó el país. Él tenía una actitud de paz, creía en la paz y la estaba imponiendo, lo cual le costó también propuestas políticas a los sandinistas. Parte de la gestión de la Internacional Socialista es lo que sienta a los sandinistas en Esquipula a reconocer la necesidad de las elecciones que posteriormente pierden con Violeta Chamorro. Ese fue un juego muy complejo, con negociaciones muy intensas. Yo cuando veo que la gente aquí en Venezuela dice, el diálogo no dio nada y duró 2 horas, o cuánto duró el diálogo aquí, una cosa así. Aquí hacer 15, 14 años de diálogo con gente que usted, pero no usted, pero hago la... Pero usted mató a mi hermano y yo maté al suyo, vamos a hacer una paz aquí. Bueno, o sea, eso es mucho más compleja. Una de las cosas que a mí más me ha impresionado de todo eso que ha pasado después es un foro, una oportunidad fuera de Venezuela donde participaron el representante, en el caso de El Salvador, de la guerrilla, que ahora es asesor de Naciones Unidas en materia de negociación de acuerdos. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Villalobos, exactamente. Y después estaba también ahí sentado al lado el representante del gobierno derechista que los persiguió con tanta hazaña. Y ellos, los dos coinciden en una sola cosa. ¿Cuántos muertos no hubiéramos nosotros evitado si no estuviéramos sentados ahora, sino que hubiéramos logrado sentarnos antes? Esa es la gran pregunta y esa es la dolorosa enseñanza de Centroamérica. Sí. Hay buena parte de la guerra se pudo haber evitado. Es que en parte también había un elemento, recuerden que el antiimperialismo siempre tiene un correlato que era la Guerra Fría y la posición de la URSS. Entonces la URSS necesitaba la existencia de focos contrarios a los Estados Unidos. Aunque la presencia de los Estados Unidos en el Centroamérica es previa al triunfo de Lenin, o sea, va antes, el ataque a Sacasa y todo lo que hizo Sacasa. No, y con la Revolución Mexicana. Sacasa fue muy amigo del Cabito. Nosotros tenemos influencia en Centroamérica y una hermandad de Cipriano Castro desde hace mucho, mucho tiempo. Y quiero, rendirle homenaje a un venezolano muy importante que lo olvidamos en este trayecto, que es Sebastián Alegre. Sí, ese señor a través del CELA jugó un papel de pacificación, de integración, de diálogo, de construcción institucional, que bueno, yo no sé si él murió, la verdad. Sí, murió, sí, bueno, sí. Lamentablemente murió. Y creo que es un buen momento para rendirle homenaje. Y otro que no debemos olvidar, que está vivito y coleando y sigue luchando, que Pedro Níquel. Claro, Pedro Níquel en Contadora fue un elemento fundamental para la conquista de la paz. De Contadora, que mucha gente no decía que esos 4 paisitos no iban a hacer nada. Hay veces que se logran éxitos en política por resultados y a veces por lo que impide. Y yo creo que el hecho de que Contadora haya impedido que la solución en Centroamérica haya sido militar con invasión norteamericana y la haya conducido a guerra de baja intensidad, oye, yo sé que cada muerto duele y todo, pero la mortandad que se ahorró fue muy grande. Así es. Muy grande. Yo creo que ahí, como venezolano, yo me sentí muy orgulloso cuando Luis Herrera fue a pesar de que yo no tenía afinidad política con Luis Herrera, cuando en el año 83 fue a Masaya, el único presidente que fue al aniversario del Frente Sandinista a anunciar la creación
del grupo de Contadora y dijo, este grupo se creó para garantizar la paz en Centroamérica, la democracia y la negociación. Creo que es un éxito Es que las cosas se importante. manejaban de verdad con honestos deseos de paz. Y con criterios de Estado muy serios. Exactamente. Yo con el doctor Calvani, por ejemplo, él hacía muchas gestiones de Estado a la par que hacía gestiones políticos. Pero más que lo mencionaste, pues te lo iba a mencionar acto seguido. No, pero por supuesto. Aristides Calvani, que lo llaman el arquitecto de la democracia en Centroamérica. No, bueno, y su asesor Roy Charlton. Sí. Roy Charlton En era aquel uno de sus entonces. ayudantes, ¿no? Sí, en aquel entonces. Sí, él era uno de sus asistentes, no sé cómo se llama, el cargo no lo sé, pero sé que estaba en el equipo. Sí, pues. estuvo en el equipo. Sí, cómo no. Y también estuvo Leopoldo Castillo. Leopoldo fue embajador de Venezuela en El Salvador. El mismo Milos Alcalay. Claro. Cuando el gobierno de Napoleón Duarte. Claro. Y es que con Napoleón Duarte se pudo haber evitado la guerra, pero el sectarismo, es que cónchale, eran momentos tan complejos. Es imposible hacer pronósticos hacia el pasado. Todo se hace más complejo cuando las posiciones se radicalizan. Y cuando se quiere borrar al otro, cuando se entendió que el otro podía participar y compartir el poder en una regla clara de juego, por arte de magia pasamos del problema de la guerra militar política a la guerra social producto de la economía y la pobreza endógena de Centroamérica, que es muy brutal. Lamentablemente, bueno, tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo. Pero Gracias, Ricardo, es un tema que me apasiona. Qué sabrosa esta conversación contigo, chico, de verdad. Espero que todos la hayan disfrutado al igual que nosotros. Vamos a hacer la pausa y regresamos para la parte final de La Hora Clave. Bueno, fíjense que la gente está pendiente del programa, es un tema que interesa después de tanto tiempo, porque también tiene muchas lecciones para nosotros los venezolanos, Manuel Felipe. Y nuestro amigo tuitero, Roque Juan Peñalver, dice, en los 80 la Comisión de Contadora, encabezada por Venezuela, fue un gran apoyo para la región centroamericana y la paz en esa zona. O sea, en verdad, lo que acabamos de explicar. Pues. Claro, hay varios factores, ¿no?, que contribuyeron a la guerra y luego también a la firma de los tratados de paz. En primer lugar, en Centroamérica existía y existió siempre movimientos, si no subversivos políticamente, movimientos de protesta armados, muy sectorizados, en función del tema de la tierra, de la tenencia de la tierra. Incluso se llegó a decir que lo que ocurría en Centroamérica en los años 80 era una especie de revolución mexicana tardía, porque se emparentaba mucho en la situación de México. Pero hay un detonante importantísimo en esa guerra que fue el derrocamiento de Somoza, porque se demostró, según los grupos subversivos que ya operaban en Guatemala y en El Salvador, que la vía de la guerrilla era válida para derrocar dictaduras, además la dictadura de los Somoza, que era una dinastía, y entonces en consecuencia eso estimuló las operaciones de estos grupos, pero también fue una alarma para los Estados Unidos que venían de la derrota en Vietnam, y que no podían permitir, y eso lo declararon sus presidentes, que se reprodujera una guerra de esas dimensiones, porque estamos hablando en plena Guerra Fría, es decir, donde cualquier intervención norteamericana tenía una réplica de Rusia o de los países comunistas, y entonces se decidió intervenir de manera indirecta, y eso se intervino incluso frente a la revolución sandinista, operaron la contra desde Honduras, que era financiada por Estados Unidos. Claro. Pero hay otro hecho importante, y es que ocurre el debilitamiento del sistema comunista, del modelo comunista, que alimentaba a Cuba, y Cuba alimentaba a los sandinistas y a los movimientos. A todos esos movimientos de Centroamérica, claro. Entonces eso generó el debilitamiento de la lucha, de la guerra por parte de los rebeldes. Pero hay un hecho más importante que se habla muy poco, y fue la invasión de Estados Unidos en 1980 a 98 para el derrocamiento de la invasión en Panamá, Noriega, que significaba la salida de Noriega. ¿Por qué? Porque Estados Unidos habló que se justificaba esa invasión para
desalojar a Noriega por su vinculación con el narcotráfico, lo cual al parecer era verdad. Pero había una explicación de fondo, que era que instalaba un ejército allí en Panamá y eso debilitaba militarmente a los grupos subversivos porque había un poder de fuego mayor, y demostró a Estados Unidos que estaba dispuesto a invadir, ya no solo a Panamá, sino cualquier otro país. Todas esas razones explican mucho, pero lo fundamental, Maki, también que lo destacaba Ricardo Ríos, es que eso se deriva de una lección universal, y es que frente a las guerras, la respuesta frente a las guerras es la paz, y la paz solo se logra cuando se asume el compromiso de las negociaciones, el entendimiento y el respeto a los acuerdos. Ese es un principio que vale en todas las circunstancias en la política. El diálogo es símbolo de paz. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.